Amigos, chéquense esta vista. Wow, está top. Hey, ¿qué onda mi gente? Nos encontramos en las ruinas de Tulum. Ustedes ya se saben estos videitos. Ando de vacaciones por aquí, por la Riviera Maya. Y si no han visto el video anterior, les voy a estar dejando el link también porque fui a las ruinas de Chichén Itzá. Está bien bueno ese video, así que les recomiendo que lo chequen antes de que chequen este. Pero miren, bueno, aquí andamos en las ruinas de Tulum. Andamos en modo turista, modo playero, sudados, cansados, pero no le hace. Aquí andamos trayéndoles toda la información que a ustedes les gusta, espero les guste, así que no se pierdan esta aventura. Les voy a estar dando un par de tips, les voy a estar dando un par de datos que me están dando aquí, así que vámonos, vamos a explorar las ruinas mayas de Tulum, ¿ok? Let's go. No se lo está comiendo. Niños, ¿qué están haciendo, niños? Están divirtiéndose. Están divirtiéndose. Dice el guía que están divirtiéndose. I don't know, bro. Ah, shh. Mire, ve. No. El macho siempre es más grande. Oh, le está dando de comer, mire. Ah, están comiendo. Ese es La fruta se llama cericote. Es la fruta cericote del árbol que está ahí. La guayaba silvestre. Ah, es como un tipo de guayaba, pero mira. Yo no he visto que la gente se lo coma así solito, pero yo he visto que la gente... Hey, ok amigos, ya se acabó el tour, ya nos dieron tiempo libre para explorar. Pero miren, ahí les va un dato muy interesante. Y me acaban de decir que, bueno, en estas ruinas mayas, cuando estaba el pueblo antes, la única persona que vivía en una casa hecha así de piedra, de cemento, era el jefe, como el gobernador, que de hecho no sé si pueden ver, pero la pirámide de allá usualmente nos dijeron que es como el zócalo, que donde salía el presidente o el gobernador de este pueblo de aquí, y usualmente él era el que vivía en una casa de piedra. Obviamente eso todavía es cierto hoy en día, igual cuando hay un gobernador, un presidente de países, usualmente ellos viven bien, viven en una casa presidencial, viven bien. Entonces lo mismo aplicaba en ese entonces. Esa es la única casa así actual de piedra que existe en esta ruina. Todo lo demás que ve como de piedra son templos o son estructuras grandes, pero esa es la única casa de piedra que hay. Miren, y todo esto que ven aquí, bueno, es una iguana, están en todo este lado, pero todo esto que ven aquí parece terreno baldío, pero hay ruinas. O sea, miren, ahí se ven todavía los cimientos de lo que solía ser una casa maya. Recuerden, los mayas en sí, si no eras alguien importante como un gobernador o algo, las casas de ellos solamente tenían los cimientos como de piedra y ya de ahí todo lo demás lo hacían como de barro, de palos, con materiales orgánicos. Y un dato que nos estaba diciendo el guía turista era ese, que sí que de por sí en todo esto solían haber casas de los mayas, caminos, se pueden ver todavía como pequeños rastros aquí. Miren, como otro dato que me acaban de dar, como les estaba diciendo temprano, se supone que era la casa del gobernador de esta área de Tulum. Como les estaba diciendo, es una de las, quizás la única casa que de verdad está construida de cemento, de piedras. Y también me estaban diciendo, no sé si pueden ver ustedes en el video, pero es una de las pocas que todavía conserva color actual. Se puede ver un poquito de rojo en las paredes, aquí también. Y bueno, eso significa pues que era una persona de gran importancia la que vivía ahí. Recuerden, vivía el gobernador de aquí de Tulum. Entonces, obviamente pues la pintaban, era bien pintoresca, estaba bien pintada, rojos, de colores brillantes y todo eso. Entonces, es una de las pocas estructuras de aquí que aún conserva el color original desde ese entonces. Pues aquí, por si tenían duda de quién era esa casa, como les digo, que era del gobernador, pues aquí está el letrero que le llamaban el Palacio del Gran Señor. Y sí, o sea, debo de admitir que sí era una gran casota y de la manera en que está construida,
sí se ve de que era una gran casa. Miren, aquí en este letrero que está aquí pueden ver, explica la razón por lo que les estaba diciendo. La muralla pequeña que está allí era para delimitar clases sociales entre ellos. Esa pared que está ahí delimitaba el centro de la ciudad. Por ejemplo, los pobres vivían allá y si querías venir aquí al centro de la ciudad, tenías que pasar de esa muralla para acá. Entonces, estas murallas que no son tan altas, nomás funcionaban para delimitar clases sociales. No era como una muralla para defensa de por sí, pero sí tiene murallas grandes que eran para defensa de la ciudad, pero este otro tipo de muralla que tengo aquí atrás se usaba para delimitar clases sociales entre ellos, entre los mayas. Bueno, eso está interesante, no lo sabía. Ay, miren, y hay un cenote aquí también, esto yo no sabía, este es un dato que me acaban de dar. Este era como un pequeño cenote que tenían aquí en la antigua ciudad de Tulum. Miren, por cierto, aquí también te cobran el ticket para poder grabar con tu cámara. Ahí está la casilla, la taquillera, y está justo antes de entrar a las ruinas. ¿Ok? Tomen eso en cuenta, te piden 50 pesos, son como $3, y pues es el ticket que tenés que sacar si querés grabar con una cámara. Con tu celular sí podés grabar sin problema, pero si traes una cámara de video, ya sea grande o chiquita, aquí está, tenés que comprar el ticket y cuesta 50 pesos. Acuérdense, no dejan usar drones y no dejan usar tripié, ¿ok? Exclusivamente solo la cámara. Esto aplica para muchas de las ruinas de aquí alrededor, para Chichén Itzá, Tulum. Muchas de las ruinas de alrededor tienen que comprar un ticket que es el permiso para grabar con una cámara profesional. Miren, ando corto de tiempo ahorita, literal estoy haciendo este video en 30 minutos, estoy improvisando un poco porque ando en modo tour, ando turisteando. Así que ando a la carrera, me van a disculpar, todo sudado, todo, pero no le hace. Así que vamos a darle. Miren, nos estaba contando el guía turista que este era como un pequeño museo que tenían donde guardaban las artesanías, objetos de gran valor. Aquí lo hacían y eso está cool. Ciertas estructuras que están aquí todavía conservan parte de la pintura original. Este es como el que ven aquí. No sé si alcanzan a ver, pero tiene un poquito de tinte de color rojo. He andado grabando contenido en todo este lugar y pues tengo que informarme lo más que pueda y a veces tengo que improvisar. Pero lo bueno es que hay guías turistas aquí y que ahí te van dando datos y gracias a eso es que puedo pues traerle esos datos a ustedes. Ahora bien, no sé si ciertos datos son 100% ciertos. Y si quieren, corríjanme en los comentarios, no importa, pero estoy tratando de darle la información y enseñarles lo más que pueda. Miren, un dato que le acabo de robar al guía turista es que la torre, esta es como la torre más grande que está aquí en Tulum. Cuando los españoles vinieron a este lugar, le pusieron como de apodo el castillo, pero ese en realidad es como donde salía el gobernante de toda esta ciudad, era como el presidente de toda esta ciudad y salía pues a hablar con toda la gente, todo el público. Pero en realidad es como la Casa Blanca, como una casa presidencial de aquí de Tulum. Esa era la función de ese lugar. Y también, amigos, por si no era obvio todavía, Tulum es una ciudad puerto y básicamente esta ciudad era un punto de concentración entre todos los barcos que arribaban aquí en el Océano Pacífico. Se parqueaban ahí en el mar y ya venían aquí y esto servía como un punto de concentración. Aquí podían traer mercancías, comida, frutos, semillas, monedas. Yo estoy caminando en estas ruinas y solo me imagino cómo vivía la gente aquí. Está bonito, imagínense vivir aquí teniendo el mar ahí, literal a unos pasos, está increíble. Amigos, chéquense esta vista, oh my God, miren. Wow, está top, desde aquí se ve todo.
Desde aquí se ve absolutamente todo. Hey, debo decir que la gente que vivía aquí, la gente maya, hey, sí sabían, porque miren, ya tenían la playita ahí, todo, bien rico. Ay, miren, otro dato que me acaban de contar es que a pesar de que los mayas fueron unos grandes arquitectos, ustedes ya han visto los templos y todo, a pesar de eso, se dice que Tulum no se destacó por tener las mejores estructuras mayas. Los templos sí, pueden ver más o menos los templos, sí están bonitos, pero las casas y ciertas arquitecturas de los templos no resaltan o no se ven tan bonitos como otras ruinas mayas, como lo son Chichén Itzá. Así que Tulum como que me dijeron que la construyeron a la carrera, nomás como un punto de concentración debido a que este es un puerto. Y así es que se ve en actualidad. Miren, este dato está chido y me están diciendo que básicamente las estructuras que permanecen hoy en día son edificios de gran importancia, como como museo, el Zócalo, que era como la Casa Blanca en ese entonces. Los edificios importantes los construían bien y son los que permanecen hoy en día. Pero estos que están aquí eran las casas de los mayas, estos. Y las casas nomás estaban hechas de base de piedra, pero ya de ahí todo lo demás, las paredes y el techo era como de madera, de adobe, de material orgánico. Entonces dicen que no queda ninguna casa maya porque pues, el material orgánico se desaparece con el tiempo. Así que estos son los únicos remanentes que quedan de las casas de donde de verdad vivía la gente, ¿ok? Aquí pueden ver una, allá se pueden ver varias. Esos cuadros que se ven de piedra eran los cimientos de las casas donde de verdad ya vivía y dormía la gente. Y también me estaban diciendo que en cada casa vivían entre 7 a 9 personas. Se estima, no se sabe, pero eso es lo que estiman, ¿ok? Es un buen dato que yo no lo sabía. Otra cosa que se las voy a tener que repetir otra vez es que a la hora de venir aquí consideren pues traer lentes, gorra, protector solar. Yo sé que son cosas obvias, pero ya he visto mucha gente que está quemadísima del sol, así que vénganse preparados, vénganse relax, modo playa, para que no les cale mucho el sol, porque aquí sí se camina mucho en el sol, el viento y todo, así que les quería recordar eso. También no se les olvide que no dejan usar dron. No te dejan usar dron, no te dejan traer comida o alcohol, nomás agua. Agua es lo único que te dejan pasar. De hecho, en entrada te revisan, así fue en Chichén Itzá también, te revisan en entrada, así que no drones. Sí puedes traer cámara profesional, pero sin tripié. Los tripiés no están permitidos aquí, ¿ok? Chéquense esto, amigos. Tienen esta es la maqueta de cómo solía ser en Tulum. Miren, aquí pueden ver la muralla que les estaba diciendo. Va alrededor de toda la ciudad. Esta es una maqueta de cómo suele ser las ruinas de Tulum, para que puedan ver. Esta maqueta la tienen en Xel-Há, en el parque acuático de Xel-Há, para que tengan una idea de cómo se miraba Tulum, más o menos en la vida real. Hey, así que amigos, aquí voy a concluir el video de Tulum. De hecho, no sé si pueden ver, pero ya pasé de modo turista a modo playa, porque ya ando en el parque acuático de Xel-Há y aquí va a seguir el siguiente video. Pero aquí despido el video de Tulum. Ahí me van a disculpar que anduve, pero en 20 minutos me tengo que hacer el video porque andaba bien a prisa, como ando en modo turista y ya ven, tengo que hacer toda la carrera. Así que espero hayan aprendido algo sobre las ruinas de Tulum. Y bueno, no se vayan a perder el siguiente video, que es el que estoy iniciando ahorita. Termino Tulum ahorita y inicio el otro video, ¿ok? Así que los veo hasta la próxima. No se les olvide darle like al video, suscribirse, ya saben. Así que I'll see you next time, alright? Let's go.